La dimisión anunciada ayer por Carlos Mazón ha abierto un debate profundo sobre la estrategia del Partido Popular. En una jornada marcada por el juicio al fiscal general del Estado y el procesamiento de Ábalos, Koldo y Aldama, el PP decidió lanzar un movimiento político que, lejos de reforzar su posición, la ha complicado. Primero porque eclipsó una noticia que podía favorecerles y segundo porque con este giro otorga a Vox un papel clave, casi de árbitro, en el futuro gobierno valenciano. Si Abascal no decide no respaldar al sustituto de Mazón, forzaría una repetición electoral en marzo y eso no solo tensionaría a la Comunidad Valenciana, sino que podría afectar al PP en las elecciones de Extremadura y de Castilla y León. En definitiva, lo que parecía un golpe de efecto puede convertirse en un boomerang para Feijóo. A veces adelantarse no es avanzar, es perder el paso. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. La actualidad política nacional sigue enredada en informes de la UCO que ponen contra las cuerdas a ministros como Víctor Torres, también el juicio histórico al fiscal general del Estado que ha desatado una guerra civil entre fiscales o dimisiones que llegan con retraso como la de Mazón y nombres que no desaparecen de las portadas de los periódicos como los de Ábalos, Koldo y Aldama. Un caos de escándalos que confunden y alejan a los ciudadanos, a ustedes, de la clase política. Esta noche vamos a intentar poner un poco de orden a este desorden. Vamos a comenzar con el último informe de la UCO que revela que el ministro Torres propuso una reunión con Illa, Ábalos y Sánchez para cerrar la compra de PCRs a la empresa de Víctor de Aldama, persona de la que dijo en el Senado que no conocía y que según la Guardia Civil al menos cenaron juntos una vez en un restaurante. Pero hay más, porque un audio del entonces presidente canario muestra una conversación en tono bastante cercano con Koldo y su implicación y empeño en los pagos a esta trama corrupta. Incluso critica a una funcionaria que quiso hacer bien su trabajo al alertar de que se estaba comprando mascarillas por encima del precio de mercado. Laura Zembranos, buenas noches. ¿Tienes más datos? Buenas noches, José Luis. Se trata de un audio aportado por la Guardia Civil que ha publicado hoy El Independiente, en el que el actual ministro Ángel Víctor Torres, en ese momento como presidente de Canarias, hablaba con Koldo sobre los pagos de las mascarillas. Se le escucha que tiene prisa porque esos pagos finalicen e incluso asegura en la conversación que alguien está ralentizando esta operación. Tesoro ingresa los días 20 y los días 5, pero ya ha dado orden. Antonio, supongo que Blas no lo sabía, de que se pague con carácter inmediato. Pero lo que quiero es que se pague ya de una vez todo lo suministrado y todo lo que está de manera correcta, todo lo que ha recibido Canarias, para ver quién es el que ha estado desde dentro, pues torpedeando, retrasando y demás. Y es que son varios los titulares de prensa que hoy acreditan la estrecha relación entre Torres y Koldo. Algunos son estos, fíjense. Torres le decía a Koldo: no hay puta manera con Illa. Si no se resuelve tendrán que intervenir Ábalos o Pedro. También Koldo le respondía en las conversaciones con expresiones como: si lo consigues me dejo violar por ti. O más titulares, Torres mostraba incluso su indignación ante Koldo: me cago en la responsable económica, o lo soluciona o la levanto al aire. Estas eran algunas de las frases que intercambiaban. Bueno, pues vaya lenguaje utilizaban. Bueno, conocido todo esto, el ministro Torres ha comparecido esta tarde ante los medios. Lo ha negado todo, defiende que este informe de la UCO no pide que se le investigue por nada ni le imputa ningún delito y recuerda que habló con Koldo porque era asesor de Ábalos en el ministerio. Si Torres justifica que como presidente de Canarias hablaba con Koldo porque era el vínculo con el ministerio y que era una relación estrictamente profesional. Sobre otro de los actores de esta trama, sobre Aldama, propietario de la empresa de mascarillas con las que se cerró un contrato de 12 millones. Torres dice que no tuvo relación, que solo le llegó un mensaje de Aldama en una ocasión, a la vez que desmiente lo que dice son mentiras vertidas hacia él durante estos 2 años. El ministro insiste en que en este informe se prueba que no ha cometido ningún delito y va a demandar a Aldama por daño al honor, a la intimidad y a la imagen. Este informe, frente a lo que algunos pensaban, querían y deseaban,
no tiene ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas, ni ninguna situación irregular o ilegal por parte de Ángel Víctor Torres. Yo me alegro por mi familia, creo que hay líneas que no se pueden pasar. El señor García era el asesor del Ministerio de Transporte, formaba parte de la estructura del Ministerio de Transporte y mi relación fue con el Ministerio de Transporte. Pues para el PP, el ministro ha mentido sobre su relación con Aldama y Koldo y piden su dimisión. Así es, José Luis, los populares le quitan veracidad a las palabras de Torres, creen que como en otros casos recientes hay más y que se están ocultando cosas y piden que el ministro deje su cargo. Solo con la parte que hemos conocido ya tiene motivos de sobra para dimitir. Es más, debería dimitir Ángel Víctor Torres hoy mismo, porque ha mentido tanto como miente su jefe, Pedro Sánchez, y empatarle a Pedro Sánchez en mentira es prácticamente imposible. Pues ya estamos aquí en el plató, vamos a analizarlo con Chema Crespo, que está tomando notas de lo que dice el Partido Popular. Un poquito, hay que tomar nota de todo. Buenas noches. Buenas noches. María Claver, buenas Aunque noches. me lo sé de memoria. Muy buenas Ya te lo noches. sabes. Bueno, Los argumentarios. venís informadísimos. Israel García Juez, buenas noches. Nos de Dios, querido José Luis. Venga, pues después de todo lo que hemos conocido, el informe de la UCO, las explicaciones que ha dado, bueno, la verdad que pormenorizadas, se le ha podido preguntar de todo al ministro Víctor Ángel Torres, ¿debe dimitir? Bueno, aquí lo que surge es que prácticamente le tenemos que dar las gracias porque no se fuera de putas, ¿no? Lo cual es bastante llamativo. Estamos en unos niveles ya que es que todo vale. Yo creo, José Luis, que no va a ser él el que abra el capítulo de las dimisiones. Ha visto que por arriba, por abajo y por los lados aquí no dimite nadie. ¿Para qué voy a dimitir yo? A mí me parece sorprendente y bastante penoso escuchar en su momento un presidente autonómico que un gigante verde que se supone que asesoraba al ministro le abre de esa forma, con ese tono servil, y yo lo único que os digo es que no sé si voy a poder dormir esta noche pensando en cómo sería la violación por parte de Torres al señor Koldo García. Es algo que me va a traumar toda mi vida. Se dicen mujeres prostituidas, ¿eh? Mujeres prostituidas. María. Bueno, a mí es que me parece que es un mentiroso, pero yo creo que está en plena competición. Es un plusmarquista, ¿no?, de la mentira este ministro. Pero bueno, lo ha dicho, lo decimos aquí. Yo creo que al final aquí no va a dimitir nadie. Hace años dimitió, ¿os acordáis?, el ministro Soria porque mintió, se decía. Y se pidió la dimisión del ministro Soria. Aquí ya no dimite nadie por mentir, que está acreditado la mentira. O sea, es decir, cuando habéis hablado de que no conocía de nada a Aldama, efectivamente ha aparecido el mensaje de Aldama y además que han estado en una cena. Dice que se encontró en la cena, o sea, que debió ser una cosa rápida, es lo que ha venido a decir. Y luego, bueno, de Koldo dijo que no había recibido ninguna orden de nadie del ministerio, y que no de habla nadie, con él, de nadie del era ministerio una relación de Transportes, que era una relación, bueno, muy lejana. Total. Y hemos visto, como se decía que muy bien, el servilismo, ¿no?, en esas conversaciones. Pero María, Esto- ¿puede haber más mentiras que delito en No. la actuación del ministro? Bueno, no lo sé, porque mismo, él hoy ha Estamos metido... hablando de mentiras, él- ¿verdad? Que en la comisión del Senado dijo no conozco a Koldo o a Aldama, Total. pero estamos hablando Bueno, de lo delitos. que sabemos Lo es que la UCO este- investiga son delitos. lo que sabemos es que este señor fue el colaborador imprescindible, o sea, imprescindible, para que la trama, esta trama de corrupción que va a ser procesada en el Tribunal Supremo, pudiese entrar en el Gobierno de Canarias. Eso es lo que sabemos. A partir de ahí tendremos que ver si era conocedor de la trama o no, pero que fue el facilitador necesario e imprescindible para que la trama pudiese operar en Canarias, eso no es discutible. Aparte, lo que hemos visto a un ministro es mentir reiteradamente. Por algo mentirá, digo yo, porque cuando uno tiene las cosas claras no tiene ninguna Bueno, y necesidad a de mí mentir. se me- Entonces, sí. al final, lo que estamos viendo, y es desgraciadísimo, es que es imposible seguir el ritmo criminal de este Partido Socialista. Es decir, todos los días hemos tenido el procesamiento de Koldo, de Ábalos, de Aldama, el informe de la UCO sobre Torres, tenemos al fiscal general del Estado en 2 días sentado ya ante el Tribunal Supremo en el banquillo. Es decir, es imposible para los periodistas, pero para la sociedad en general, seguir ya este ritmo criminal, ¿no?, al que nos están sometiendo, sinceramente. Chema. Bueno, entonces creemos en los informes de la UCO. Yo los he relativizado siempre. Y tienes constancia, José Sí, Luis. es verdad. Pero A ver hoy qué haces hoy. A ver qué haces hoy. No, sencillamente me remito al auto de procesamiento
que el juez que solicita ese informe ha dictado, y en ese auto de procesamiento no se le menciona para nada al ministro Ángel Víctor Torres, o como decía Aldama, Víctor Ángel, ¿no? Ángel Víctor Torres. Oye, entonces el juez que está investigando, y que está investigando se supone que exhaustivamente, y que tiene como elementos de prueba fundamentales el informe de la UCO, y dicta un auto de procesamiento para 3 individuos, Ábalos, Koldo y Aldama, y no cita ni menciona al señor ministro de Memoria Democrática, habrá que creer que el juez no ha visto nada en esa actuación. Yo no voy a perder tiempo contextualizando y tal, porque la contextualización de lo que pasó en aquellos años fatídicos de la pandemia es la que ha dado pie a tanto abuso, a tanta desvergüenza, en todos los lados, en todos los lados. Está la falta de mascarillas, de PCRs, las urgencias, el pánico, y mientras algunos estaban en las urgencias y en el pánico y en la búsqueda de soluciones, otros estaban viendo el nicho de negocio miserable que se podía conseguir como consecuencia de los sobrecostes y la reducción de fiscalización y controles en las administraciones públicas, porque el objetivo era tener material sanitario para atender la pandemia. Pero no es el caso. Un segundito. Claro. Eso sucedió. Pero aquí vamos a los hechos concretos. En torno al señor Ángel Víctor Torres, anda que no se han escrito ríos de tinta. Y no es que haya que darle las gracias o no porque no se haya ido con mujeres prostituidas. Es que se decía que se le había habilitado un piso en Madrid para ese tipo de contactos. Vale. Oye, aquí la gente... que van a venir más informes. Pues, espérate un poquito, porque con esto vamos... me espero lo que haya que esperar. Y Francina Armengol también la nombran en esta entrega. O sea, que te quiero decir... Israel, si de eso estamos viviendo. Decía María que se convierte en insoportable el rastro criminal de este gobierno, con verdades y con mentiras. No, con verdades todas. No, o sea, verdades judiciales muchas y muy gordas. Vamos a ver. Y muy gordas. Y la de Ángel Víctor Torres da la sensación de que era una mentira muy gorda. Solo quiero decir un par de cosas. Cuando tú haces referencia a que fallaron los controles, pues no lo sé, pero en este caso en concreto no fallaron los controles, porque los técnicos de su propia administración desaconsejaron esa compra. Es más, no era ni necesario, porque como le explicitan y lo explicita el informe de la UCO, lo que le viene a decir es que hay mascarilla suficiente y no es necesario esa compra porque la desaconsejan totalmente, primero por precio y por calidad de las mascarillas. Va fuera de mercado. Exactamente. Por tanto, no sé si fallaron los controles, pero en este caso es lo que se hizo expresamente fue saltarse los controles. Y eso es lo que hizo el señor Torres, el ministro de Política Territorial. Cuando uno escucha las declaraciones... El juez no ve indicio de delito. Bueno, al juez le llega este informe... Al juez le llega este informe el viernes, me parece que fue el viernes de la semana pasada. Y ya todo se verá. Porque además falta muchísima información y quien, oye, pues a lo mejor precisamente se pide el suplicatorio y al final el señor Torres es implicado, con lo cual que no se adelante mucho porque pasa una cosa parecida a lo que pasó con Cerdán. Pero lo que quiero decir es que a mí me parece terrorífico, de verdad, que se justifique o se trate de justificar todo el esperpento criminal que estamos viendo. Es que es una de... Eso lo calificas tú. Es un esperpento criminal. Y luego, Chema, una cuestión, decís vosotros de delito y tal, aquí yo solo me apellido juez, no he estudiado abogacía, pero vamos, tengo un poquito de instinto a pesar de tener la nariz chata. Y es la malversación de caudales públicos, aquí es de libro. Cuando a ti te están diciendo, oye, esto efectivamente está fuera de circuito, estas no son tal, cuando tú estás promocionando y priorizando la compra de un material que no viene con la etiqueta de la UE, que no retiene fluidos, que tal, que es una chusta, ¿no? Como decimos en Madrid, decir, este producto no vale ni tal, y saltan todas las alarmas, y tú como presidente autonómico te empeñas en que las compren, hombre, pues está claro que... No se empeñan que las compren porque ya estaban compradas. Lo que dice, oiga, páguese. Páguese. Entonces... es verdad, yo insisto, ¿no? Yo no sé si fue el mejor modelo o no fue el mejor modelo, pero aquella situación de emergencia
se vivió con un extraordinario pánico en todas las administraciones públicas. Y hay pésimos ejemplos en todas las administraciones públicas. Y todos se han judicializado y se ha investigado y se ha metido el cuerno al que corresponde. Pero no os sintáis frustrados, porque es que da la sensación, María está como muy frustrada hoy, porque claro, venga a clamar con el informe de la UCO, ¿Esperabas más, María, del informe de la UCO? Pero si esto se lo está inventando. Mira, esto no puso, pero es que esto ya, mira, decías lo de Cerdán, el que se las prometía felices era él. Pero es que aquí estamos diciendo que en base a ese informe es el juez el que ha dictado autos de procesamiento. Y en ese auto de procesamiento y en base a ese informe, al señor ministro de Memoria Democrática ni lo menciona. Hay una cosa que vosotros decís que hoy ha mentido en muchas ocasiones el ministro Torres, Chema dice lo contrario, pero ya ha dicho una verdad, y es que, una o más, el interlocutor era Koldo García, porque claro, era el asesor del ministro Ábalos en el Ministerio de Transportes. Voy a leer literal. Era el que gestionaba Él decía que no le conocía. Claro, voy a leer para que veamos. Eso es una mentira. ¿Cómo es una mentira? Es la clave de toda la mentira. Es decir, él llega y dice, no me llamó nadie esto dijo él, del Ministerio de Transporte, no me llamó nadie, dice él, para contactar con esta empresa, con la empresa de los comisionistas. Y luego dice, no hubo indicación a mí, dice, porque además se llena de balón, y dice, no lo hubiese tolerado, ni hubo ninguna orden por mi parte. Esto es una literalidad. La siguiente literalidad es, me voy a cagar en todos los santos, con la responsable económica, o lo soluciona o la levanto por los aires. Vamos, de estas hay 20. Había mucho empeño. Pero no, lo que hay no, es un mentiroso patológico, este señor, impropio de un miembro del gobierno. Cuesta mucho trabajo, pero cuando quieres eres rigurosa. Es que hay que saber diferenciar. Esto es literal. Sí, que está claro. Lo ha dicho el ministro. Yo no voy a citar como argumento de autoridad a Miguel Ángel Rodríguez, que dice que mentir no está penalizado. Bueno, ya ha salido Ayuso. Entonces, oye, qué divertida es esta tercera. No, quiero decirte que la verdad está sobrevaluada y la mentira es algo muy digno en política. No hay nada de opinión en lo que he dicho. Vamos a ver, pero tú eres capaz de diferenciar lo que es el proceso de contratación del proceso de pago. Bueno, pues es que aquí... Y él también. Ya, claro, pero es que aquí no veo yo por ningún sitio en el que se diga que el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias insistió en que se adjudicara a esta empresa. Es más... No, ¿tú has visto eso? No. Entonces, este señor en lo que se implica, probablemente en exceso, pero los que facturáis y demás a las administraciones públicas, ¿sabes? Que tú ofreces tu servicio, prestas tu servicio y luego el sufrimiento para cobrar es tremendo. Entonces, en lo que este señor se implica es que el suministro se ha producido, si eran una mierda, si no valían para nada, yo no lo sé, pero páguese. Y eso no me parece a mí que sea delictivo, o por lo menos el juez no es tan delictivo, tanto así que la propia funcionaria llega a decir eso. Yo soy una funcionaria y no me da la gana hacer esto porque lo ordena. ¿Pero creéis que es normal, que es habitual? Fíjate si eran importantes las indicaciones. María, ¿creéis que es habitual que todo un señor ministro fuerce, se empeñe, entre ahí al detalle de un pago que todavía no de hecho, es lo que va, de hecho, entonces es lo no que era se va a ministro, dilucidar. era presidente de una comunidad autónoma. Y creo que un presidente de una comunidad autónoma, se llame Fernández Mañueco, como un presidente de una diputación, como un alcalde, que esté pendiente en la agilidad de los pagos a los proveedores, para mí es de agradecer. No me refiero a este caso. Sí, claro. Con carácter general, la autoridad... Total. El problema, y es en lo que estamos todos pendientes, si esa proactividad y ese interés era gratis o era motivado por alguna cosa, ¿sabes? Pero además no. Vamos a ver claro. O sea, aquí para el juez parece que no. O sea, el juez está recibiendo una información y se está quedando, supongo que a cuadros como toda España, cuando dicen, pero bueno, estos tíos... Y sobre todo dice, pero ¿no decía usted que no conocía a este señor? Pero joder, si le habla usted como si fuera la asistenta, dice que es una cosa tremenda. Es un poco de broma, dice Chema, yo agradezco que cualquier presidente esté en el pago a proveedores. Claro. Mira, perdóname, Chema, estarás de broma.
O sea, es decir, que el presidente de una comunidad autónoma, con todo lo que tiene que atender al día, estés diciendo que te parece fenomenal que esté en el pago a proveedores, a mí me parece, yo no lo he visto en ningún sitio, a lo mejor tú sí, pero que lo haga con todos, yo no lo he visto además, en ningún sitio, no, en los proveedores. solo... No, y sobre todo no se les paga cuando te están diciendo tus técnicos, no los técnicos de otra administración ni de otro partido, no, los tuyos propios. Mira, son mascarillas de hay baja una calidad. tarea Que no, importante bueno, de la pero autoridad. déjame terminar un momento. Y que el precio está por encima de mercado. Y que, además, tienen mascarilla suficiente hasta para 3 meses, me parece que dice, o 4 meses. O sea, que no era una compra ni necesaria. Es decir, podemos seguir divagando y diciendo que todo lo que está pasando, porque además no estamos hablando de cualquier empresa, estamos hablando de una trama criminal, ya dicho por el Tribunal Supremo, que le sienta en el banquillo por trama criminal. Claro. Que estamos hablando de una trama criminal, que este señor está favoreciendo la entrada en el gobierno de Canarias de una trama criminal. Entonces, yo, en fin, podemos pensar que la gente no se entera, pero yo... trama presuntamente criminal por no hacer lo mismo que él. Que se ha ido descubriendo posteriormente. Muchas más tramas ha habido, muchas más tramas. Y muchas más tramas. Recuerdo, Chema, pero mira, esta es la tele de Castilla y León. ¿Y tú sabes con qué interés pueden estar escuchando los telespectadores si las autoridades se ocupan también de sus cosas? Es decir, si un presidente o presidenta de una diputación, si un alcalde o alcaldesa está pendiente de que el interventor, el tesorero, el consejero de Economía, de Hacienda, que sea diligente en la atención. Eso les pagan. Que hay un procedimiento de contratación pública. Para beneficiar a sus Que hay un procedimiento de contratación pública. Que no estamos hablando de la contratación, que lo tenía que aprobar el gobierno. Del pago, la contratación, imagino que siguiera los procedimientos abreviados, porque así se habían... Pues 40 días es, ¿no? No sé cuánto es el tope para el pago a proveedores. Pero aquí estamos hablando del pago, en aquella situación... Eso es contratación pública, pero me refiero... todo eso, a mí, lo de este coldo, claro, es que aquí hay una tragedia en serio. Dices trama criminal o tragedia criminal o lo que sea. Un individuo así, que pudiera hablar en nombre del ministro, en nombre del gobierno, por lo tanto, y dirigirse de esa manera a autoridades, eso es sencillamente repugnante. Y aquellos que sencillamente, por respeto, por temor o por no sé qué, pues le dieron cuartel... Es el no sé qué en lo que estamos, querido Chema. Es que sorprende que efectivamente dice, oye, macho, pero tú vas muy desahogado, ¿no? Decir, ¿cómo llamas? Dice, no, pero es que, mire usted, luego nos vamos a cenar, nos vamos a no sé qué, vamos a hacer tal... en eso es en lo que estamos. Vamos a cambiar de asunto, compañeros. Y sobre todo, ¿cómo se... ¿Teníais ganas de hablar de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez? Pues venga, vamos con la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos a un particular que, como ya saben, es el novio de Isabel Díaz Ayuso, por una filtración de carácter confidencial sobre sus datos fiscales. Hoy era el día de la acusación particular de González Amador y también ha declarado el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Laura. Hoy había gran expectación porque declaraba el principal perjudicado de la filtración de esos emails con datos fiscales. El empresario González Amador ha hablado duramente de cómo pasó de ser un ciudadano anónimo a ser señalado como un delincuente y ha lanzado acusaciones directas sobre el fiscal general que estaba presente en la sala. Todo el mundo ese día, a partir de ese día, quiero que quede claro, es que entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email posteriormente, a las pocas horas en el Plural y en un montón de medios, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. O sea, no había opción. Ministros, incluso el presidente del Gobierno en sede parlamentaria, han llamado al señor González Amador delincuente confeso. Defraudador confeso. Defraudador confeso. Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo. Bueno, y muy relevante también fue ayer la declaración de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, que se desmarcó de García Ortiz, contrasta completamente con la ovación que recibió el fiscal del Estado por parte de otros fiscales cuando llegó ayer a la Fiscalía después del juicio.
En la primera sesión del juicio, la fiscal Lastra relataba cómo fue la conversación con García Ortiz el día de la filtración. Es esclarecedor cómo ella asegura decirle por teléfono «has filtrado los correos» y que el fiscal general ante esto no lo desmiente. Se centra en responder «eso ahora no importa». Escuche. Lo primero que me entra es una llamada a las 9:10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado. ¿Y qué le dice? ¿La coge o no? O... Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, ¿has filtrado los correos? ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Íñigo no quieres, ya me dijo que Íñigo no quería sacar la nota y que había que la nota tenía que salir ya, inmediatamente. Bueno, y el que sigue defendiendo a capa y espada a García Ortiz, incluso ya imputado, es el Gobierno. Efectivamente, José Luis, hoy en el Consejo de Ministros la portavoz ha sido preguntada una vez más por el fiscal general. Alegría aseguraba en rueda de prensa que el Gobierno mantiene la confianza en García Ortiz. El Gobierno sí que mantiene el convencimiento de que el fiscal general del Estado siempre ha defendido la verdad y que desde luego siempre ha perseguido al delito. Israel, ¿qué te han parecido las palabras de García Ortiz en ese juicio diciendo que le han querido matar públicamente? Y hay otro momento, González Amador, perdón, sí. Que dice o me voy de España o me suicido. Bueno, primero hay que contarle a la gente, yo creo que algo que más o menos sabe. Es decir, nadie conocía quién era el novio de Isabel Díaz Ayuso. Era un señor absolutamente... De hecho, había gente, pues eso, que no sabía ni que tuviera novio, ¿no? Pero desde luego nadie le conocía. Y efectivamente, o sea, aquí tratar de esconder que si este señor hubiera sido otro ciudadano le hubieran tratado de otra forma, vamos, es una obviedad y no exige ningún tipo de explicación. Y luego, bueno, pues claro, él efectivamente cuando tú te pasas del 0 al 100, pues claro, pues tienes una serie de desajustes en tu cuerpo importantes, ¿no? Entonces, pues eso, de estar que haya podido cometer pues un fallo, un fraude, una cuestión con Hacienda, perfecto, de esas, por desgracia, pasan bastantes a menudo y normalmente tú tienes un proceso de negociación con la gente de Hacienda. Pero claro, que salgas en portada diciendo no sé qué cosas, que has matado a Manolete, claro, eso también provoca una sobrereacción. Pero lo que hay que contar también es que ahora, o esta información que estamos hablando ahora, es el procesamiento del fiscal general del Estado. Es decir, este señor acude en calidad de testigo y de demandante. Es decir, usted, señor fiscal general del Estado, en una estructura absolutamente jerarquizada, ha dado, según mi opinión, la de González Amador, ha dado las órdenes precisas para que mi caso se vulneren todos mis derechos, mi caso salga a la luz pública y perjudique políticamente a la que es mi novia, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces... Chema, ¿tú crees que todo este caso le ha podido afectar en lo personal? ¿Le ha destrozado la vida al señor González Amador? Pues no tengo el gusto de conocerle. Es decir, ¿te has creído sus palabras? Hombre, Agustín Rini no da, ¿no? No sé. No tengo por qué creerle. Es decir, no me interesa. No me interesa. Sí me interesan otras de sus andanzas. A este señor, en fin, el inefable Miguel Ángel Rodríguez en su agenda telefónica le tiene como Alberto Quirón, por ejemplo. Este señor tiene ahora mismo causas abiertas como consecuencia de incrementos de facturaciones estratosféricas y hasta de corrupción en los negocios como consecuencia de una compra que hicieron en nuestra tierra, en León. Y en relación con este otro asunto, oiga, quien eleva esto a la categoría de cuestión de Estado es su señora esposa, que lo convierte esto en una causa contra sí misma, utilizando los recursos de la comunidad autónoma y dando ruedas de prensa en la sede de la comunidad autónoma. Y poniendo a trabajar, no sea santo de qué, si es un ciudadano anónimo, ni más ni menos que a su jefe de gabinete, experto en repartir bulos, a trabajar en defensa de su imagen. Por lo tanto, mira, tendrá que resolverse quien dice, oye, esto es impresentable, esto es el clímax de la corrupción socialista, el fiscal general del Estado ya tenía que haber dimitido, no puede ser. Mira, yo creo que nuestras estructuras democráticas lo soportan todo y yo creo que en este caso al señor fiscal general le corresponde soportar
que un enredo, una intriga, una infamia, una mentira se acabe llevando por delante a alguien que, en mi opinión, está por acreditar todo, no se lo merece, porque si no estaríamos señalando el camino. Aquí se ha dicho muchas veces, por la dignidad de lo que representa la Fiscalía, tendría que haber dimitido y luego ya veríamos... Por lo que ha hecho, que va por ser por una cuestión de dignidad. ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero quién eres tú para decir lo que ha hecho? Bueno, hombre, pues un tío que lleva 31 años haciendo información económica. Bueno, y tú ya sabes, o sea, tú ya has dictado sentencia. Bueno, ¿no? vamos a ver, Chema, en un Estado tan garantista como el nuestro, va a ser muy difícil, y yo te doy parte de razón, identificar y demostrar jurídicamente que efectivamente usted dio la orden. Pero de eso se trata el Estado de Derecho. Hombre, se trata de eso. No tienes que justificar tu inocencia. Soy yo el que tengo que acreditar tu culpabilidad. Bueno, lo que está claro es que el hecho se ha producido. Está claro que el hecho se ha producido de que se reparte una nota acusando a la Fiscalía de ofrecer un pacto. Se está sentando en el banquillo por cometer un delito que es presuntamente pues, vulnerar los derechos y la privacidad de un defender la dignidad de la institución. No, hombre, no, eso es muy poético y está muy bien, pero al que no le han defendido la honra ni nada ha sido a González Amador. ¿Quién le ha defendido? Hombre, cuando tú haces público unas cuestiones tuyas personales de tu declaración de la renta y tal, y de tus problemas... De todas formas, para que la gente lo sepa, lo que se aclara, se trata de dilucidar es si por desmentir un bulo se ha cometido un delito. No, es que se ha cometido un delito. O sea, no por desmentir un bulo, o no. La razón de por qué lo hacen no lo sé. Lo que sabemos es que se ha cometido un delito. ¿Hubo un bulo? Que los datos fiscales... ¿Era verdad o mentira? Perdóname, que os he escuchado con muchísima atención. Chema, yo quiero contar. Primero, las instituciones democráticas no son muy fuertes. Las fortalecemos o las debilitamos nosotros. Y que aquel que tiene la obligación constitucional de perseguir el delito esté sentado en el banquillo es una anormalidad democrática que no tiene precedente. Pero en el mundo, En el mundo, efectivamente. Lo siguiente... lo que se produce es que hay una negociación en Hacienda. Es que la gente tiene que saber un poco cómo va el asunto. Se produce una negociación en Hacienda y inmediatamente se trunca esa negociación en Hacienda por decisión del Gobierno, la conformidad de la que habla él, y se da traslado a la Fiscalía de este asunto. Curiosamente, se da traslado 24 horas después de que el asunto Koldo llega a los tribunales. Esto es un dato que no hemos mencionado como cortina de humo, ¿vale? Entonces es una operación de Estado que se hace contra este señor. Y lo dice muy bien, ¿eh? Le ponen en la picota para que todo el mundo le llame criminal, que es lo que ha ocurrido desde entonces. Cuando, como ha dicho él, en todo caso son actuaciones anteriores a mi propia relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es muy interesante. Y de todas las declaraciones que yo destacaría, la del fiscal de delitos económicos, a mí me parece tremendo. Total. Es decir, al que sacan de un partido de fútbol directamente para dar traslado, y él mismo dice, oiga, es que esto es un delito, pero vamos, sencillo, o sea, es que no es ni agravado, dice él en el juicio, y de este delito me obligan a dar traslado de ese expediente. Dice, a mí no me había ocurrido nunca, así lo ha dicho él, ¿eh? Es decir, en fin, podemos seguir, luego tú dices, no, bueno, esto se demostrará o no se demostrará. Bueno, la Fiscalía es una institución jerarquizada. Estaban convencidos de que esto finalmente no habría una condena condenatoria, pero viendo las testificales... Vamos a ver. Es que además... No, pero es que hay que decir una cosa, que esto ya termino. Vale, yo quiero apuntar un tema que... La Fiscalía es una institución jerarquizada. Total. Y lo que hemos visto es que el que dinamiza toda esa filtración es el fiscal general del Estado. Y lo vemos en innumerables testimonios. Pero si lo contó él, lo dijo él. Yo estaba en un programa de televisión y no busquen más. Yo di la orden de desmentir ese bulo. De desmentir puede ser la nota de prensa, o sea, pero no la filtración del correo, que es lo que ocurre. ¿Alguien mintió o no mintió? Por eso, Chema, es todavía más sorprendente, porque como todos hemos escuchado decir en un alarde de gallardía absurda al fiscal general del Estado, de coherencia, todo lo que pasa en la Fiscalía, el último responsable soy yo. Fenomenal, pues asuma su responsabilidad. Y por lo tanto interpreto que tengo mi obligación y ha habido una vulneración de los derechos de un tío, usted coge y se va a su casa. Lo que no puede ser es, no, bueno, señores, era de broma. Yo he dicho la cosa pensando que no me iban a imputar. Ahora que me imputan, va a dimitir Rita la Cantaora. Israel, orden. Si se dicen mentiras que afectan a una institución,
el máximo responsable de esa institución no tiene no solo derechos, sino obligaciones. Pues yo creo que sí. Y menos vulnerando los derechos de otro tío. Es que no es me una consta cosa... que se haya vulnerado los derechos de nadie. Mira, pregúntaselo a González Amador. Bueno, González Amador tiene un recorrido judicial el suyo, le deseo suerte. Sin duda, pero es que estamos hablando de otro caso. No, claro. Por eso, es que el caso del fiscal. Al mismo tiempo, es que aquí, pero no hay constatación de que esa filtración... No, claro que no la hay, se infiere, pero es que esa nota, ese documento, lo tenían medios de comunicación, lo tenía el Correo General de la Fiscalía General. Mira, hay fiscales que dicen, varias decenas, que ese documento le teníamos nosotros. ¿Por qué se deduce? Es tan grave la situación del fiscal, yo ya solo voy a decir una cosa, que sabiéndose... Claro que es grave, es que si nos cargamos al fiscal en base a una serie de denuncias y teniendo una serie de connivencias, tiembla. Es tan grave que tengamos un fiscal que es un presunto delincuente, vamos a decir presunto delincuente, que sabiéndose investigado por nada más y nada menos que el Tribunal Supremo, como corresponde, se dedica a destruir pruebas. Sí. A borrar mensajes, no destruye pruebas, a borrar emails, no destruye pruebas, sencillamente limpia su teléfono y hace bien. Es tan grave como que entre la Guardia Civil así, como si fuera un terrorista o un narcotraficante en la sede y en las oficinas de la Fiscalía. Porque lo ha dicho un juez que tanto defiende. Mucha sobreactuación. Claro. Quiero preguntarle a Chema una cosa. Dime. Está siendo investigado por el Supremo, está siendo investigado en estos momentos. Bueno, está siendo procesado. Ya está sentado, no en el banquillo de los acusados, porque se ha sentado donde se puede sentar. Le corresponde. Como fiscal que es y con su toga. ¿Por qué el Gobierno sigue defendiéndole a capa y espada de forma tan vehemente? ¿No se puede pillar los dedos? Ante una situación tan delicada, ¿no es mejor poner un poco de tierra de por medio, de distancia, por si acaso finalmente sale la cosa peor de lo que piensa? La partida está servida. Y por lo tanto, aquí el tribunal decidirá lo que estime oportuno. Pero la causa que ha defendido García Ortiz, en opinión del Gobierno, desde luego en la mía, es una causa... Una cosa es tu opinión o la que podemos opinar aquí, pero hablamos del Gobierno. El Gobierno entiende que esta es una causa justa, en la cual... Como todas las que emprende, claro que sí. La inmensa mayoría. Mira, Chema, aquí el tema es muy claro. Que me está preguntando a mí. Deja que termine. Pregúntame a mí luego también, que me hace ilusión. Vale. En serio, si se cuenta una mentira sobre una actuación en la cual se ve inmersa la Fiscalía General del Estado, la obligación del fiscal general del Estado... No es verdad lo que estás diciendo, y además es muy grave, porque la subjetividad que tú estás aplicando a una cuestión como esta, a mí me parece gravísimo, Chema, es que no me puedo creer que es decir, como a mí me parece... Uy, qué grave, que dimita, que dimita. No, por favor, a ver si podemos hablar. Claro, es que me encantaría poder decir una frase sin que hagas aspavientos. Es decir, estás diciendo, como a mí me parece... La tuya, esta, debe ser una causa justa, mañana es otra causa justa. Es decir, esto es el fin justifica los medios. Oye, en un momento dado en el País Vasco pensaron que era una causa justa, la independencia del País Vasco. Es decir, el fin justifica los medios. Eso es lo que estás diciendo. El Gobierno defiende que no se cumpla la ley y que haya una revelación de secretos por parte de aquel que tiene la obligación constitucional de perseguir el secreto. Esto es lo que estás diciendo. ¿Y te parece muy democrático? Es alucinante. Aquí José Luis Israel, te hago la pregunta. Israel García Juez, ¿qué opinas de que el Gobierno defienda con tanta vehemencia todos los martes, después del Consejo de Ministros, en la mesa, la propia portavoz del Gobierno? Me agrada mucho que me hagas esta pregunta. Lo sabía. Espontánea además. Bien. Yo lo que veo aquí es un duelo absolutamente indiscutible entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. Los dos les viene relativamente bien a sus votantes, y luego como se odian de manera indisimulada, pues y se devuelven la pelota, porque luego antes Chema decía, no, porque Miguel Ángel Rodríguez ha hecho esto. ¿No es más grave que desde la tribuna del Congreso el presidente del Gobierno se dedique a meterle palos a una presidenta autonómica o a su novio? Pero bueno, no solo esto. Esto y más. Por tanto, este duelo a muerte, ¿sabes? Está también ahí. Es decir, por eso van y han ido, y efectivamente yo, que conozco a Miguel Ángel Rodríguez,
experto, dices tú que es un experto en difundir bulos, porque es un tío... Creo que hasta más que una tú. cosa, bueno, que el yo le gobierno... conozco también un poquito. Y de mucho tiempo y hasta sí, puedo decir que tengo una relación... Eso, pues cordial, ¿verdad? te digo, Cordial. yo creo que es un player en el mundo de la comunicación en España, pero number one, y desde luego que las ve venir y él ha visto el tema por donde iba. Aquí hay que puntualizar una cosa. Una de las declaraciones que yo creo que va a ser más interesantes es la del secretario general de los socialistas madrileños, mañana, porque es alucinante que el gobierno se dedique a decir que es que ellos apoyan, bueno, si es que ellos formaron parte de toda esta filtración, además, desde hasta el punto de que el secretario general de los socialistas madrileños es inspector de Hacienda, fue a un notario sabía perfectamente que claro, eso era un delito para intentar salirse de la foto, de la foto del delito que según Chema no es delito, pero el secretario general de los socialistas madrileños sí lo debió percibir como un delito, porque se fue a un notario. Entonces, si yo lo que digo es lo que hace el PSOE, es que esto lo ha hecho el secretario general de los socialistas madrileños, hizo un notario, no me fui yo, se fue él cuando escuchó lo que quería que hiciesen. Entonces, venga, vamos a terminar, que lo hizo publicidad. Y lo hizo José Luis porque el señor Juan Lobato es inspector de Hacienda y cuando le mandan la papela dice esto es un delito, como el plató de cuestión de prioridades. Habláis a la vez, hacéis muchos aspavientos los tres, ¿eh? No, solo no, uno si ni me dos. interrumpen sí, pero muchos aspavientos veo yo. Y como vamos a terminar ya... Juan Lobato, yo se lo he dicho a él, tuvo una oportunidad magnífica. Cuando alguien le pasó ese papel para ponerla en un brete a la señora presidenta de la comunidad en el pleno es decir, compañeros, ¿esto lo lees tú o lo dices tú o esta pregunta la haces tú? Bueno, no lo hizo, dijo. Sí, no renunció al minuto de gloria y los le dijo, aplausos ¿cómo se ha llegado esto? Y luego pues lo lleva a un notario por si las moscas. No, es verdad que él lo cuestionó. No, que no es verdad. Él dijo que no es verdad? que él dijo, ¿cómo se ha llegado? O sea, ¿esto de dónde lo habéis sacado? Y entonces le dice, bueno, esto ha salido en la prensa y como él sabe que no ha salido en la prensa, dice, me voy a un notario. No, claro que le hizo la pregunta. No hablemos del pasado, vamos a hablar del presente y luego, después de publicidad, hablamos también del presidente del Partido Popular, de Carlos Mazón, de su sustituto, de la situación de Vox en estos momentos y de muchas más cosas. Pues seguimos en cuestión de prioridades. La dimisión en diferido de Carlos Mazón en Valencia y el papel relevante que ahora tiene Vox, que es el que va a decidir finalmente el futuro del PP en esta comunidad, ha llevado a Feijóo a dar hoy el primer paso y llamar por teléfono a Abascal. Ambos comparten la necesidad de dar una estabilidad a esta comunidad, aunque solo tienen 12 días para llegar a un acuerdo sobre el sucesor. Laura, Vox de momento no quiere adelantar escenarios ni mostrar sus cartas. Sí, José Luis, porque es otro de los temas de plena actualidad y con repercusiones en el escenario nacional. Los 13 diputados de las Cortes Valencianas de Vox tendrán la última palabra para permitir un nuevo candidato del Partido Popular. De momento son prudentes y dicen que hasta no tener una propuesta oficial no se van a pronunciar. No vamos a adelantar tampoco ningún escenario porque creemos que lo primero que tiene que hacer el Partido Popular es dejar claro qué es lo que quiere hacer y con la propuesta que nos llegue formalmente pues ya valoraremos, pero en cualquier caso nosotros no vamos a actuar ni con el tacticismo político del Partido Socialista con este asunto ni con la torpeza que ha demostrado el Partido Popular. Por cierto, hacemos aquí un paréntesis. Con tantos escándalos, Vox ha aprovechado para apartar a otra de las figuras clave desde el origen de esta formación. Y ya van unas cuantas. Laura, ¿de quién se trata esta vez? En este caso ha sido Ortega Smith. La formación lo retira de la portavocía adjunta del Congreso y pone en su lugar a Carlos Hernández Quero. Llama la atención este movimiento porque Ortega Smith siempre ha sido una de las figuras de peso en la formación desde sus inicios, aunque no ha sido la única en caer. Aquí lo tienen. Esta foto es de octubre de 2019. El único que continúa al frente de Abascal es Abascal, Espinosa de los Monteros, Monasterio y ahora Smith ya han abandonado el partido y han sido relegados. Pone Macarena Olona, recordaban que también se fue del partido. Bueno, volvemos con el caso Mazón. El nombre que más suena en estas últimas horas para sustituirle como presidente transitorio es el de su número 2 en el partido, Juanfran Pérez Llorca. Algunos medios publican que el PP ya se lo ha trasladado a Vox, pero Laura, suenan más nombres. Sí, vamos a repasar las quinielas que se manejan en las últimas horas. Estos son los 3 nombres que más suenan.
Uno de ellos es él, Juanfran Pérez Llorca. Es secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, además es diputado autonómico y ha sido la mano derecha de Carlos Mazón durante la presente legislatura. Otra de las opciones es Vicent Mompó. Es el presidente de la Diputación de Valencia. Cuenta con un gran respaldo por buena parte de la estructura interna del partido, pero no es diputado. Esto solo le convierte en candidato viable si finalmente se convocan elecciones. Y otra de las opciones es ella, María José Catalá. Es la actual alcaldesa de Valencia. Sí que es diputada autonómica y, muy importante, sería la preferida por Feijóo y la dirección nacional. Precisamente, Catalá hoy hablaba de este proceso para suceder a Mazón. Una actitud muy respetuosa y sobre todo muy prudente al respecto. Vamos a resolver esta situación de forma ágil, lo vamos a hacer bien. Quienes no nos dieron ayuda a pesar de pedirla, quienes no dieron las alertas a tiempo y quienes se han escondido durante todo este proceso. Espero que este nuevo tiempo también habrá responsabilidades en otros partidos políticos, concretamente en el Partido Socialista al respecto. Desde el Gobierno insisten en que Mazón debe convocar elecciones y que el ya presidente en funciones sigue despreciando a las víctimas de la DANA, ha dicho la portavoz. Sí, hoy la portavoz del Gobierno se pronunciaba y, acorde con lo que piden los partidos de la oposición en la Comunidad Valenciana, volvía a reclamar que se celebren elecciones. Siempre ha contado con el respaldo, el cobijo y el aplauso cómplice del señor Feijóo, que, demostrando, por cierto, una falta absoluta de liderazgo, ha dejado en manos de la ultraderecha el futuro de la Comunidad Autónoma de Valencia. Hoy los presidentes de Castilla y León y Galicia han participado en la segunda edición del foro Ancares en Lugo, donde han criticado la parálisis y bloqueo del Gobierno. Allí Mañueco y Rueda han hablado de Mazón. La actualidad se ha colado entre otros muchos temas a debate que han tratado. Los presidentes autonómicos de Galicia y de Castilla y León han mostrado su comprensión hacia las palabras de Carlos Mazón de que ya no puede más. Y han insistido en la necesidad de que continúe la legislatura para culminar la reconstrucción de las zonas afectadas. Desde que tenemos uso de razón, no ha habido una situación comparable. Y Carlos Mazón ayer explicó que él había llegado ya hasta el límite de sus fuerzas, él y su familia, y a partir de ahí respetar esa decisión. Ha hecho lo que desde luego yo haría en su lugar, sinceramente, y ojalá jamás me tenga que ver en esa situación. No nos olvidemos que en Valencia ahora mismo lo importante, lo fundamental en estos momentos es seguir con una reconstrucción a la que todavía le queda mucho, y conseguir esa reconstrucción es tener un gobierno que la dirija. Y de nuevo hemos escuchado el estremecedor dolor de las víctimas de la DANA. Ha sido la comisión de investigación sobre este asunto en el Congreso. Algunas se han roto y la mayoría pide justicia. No les vale la dimisión de Mazón. Anunció ayer su dimisión. ¿Aminora eso nuestro dolor? Sinceramente no. La muerte de mi padre me duele hoy igual que ayer, igual que cada día. El primer paso es realidad. Mazón dimisión. Nos queda el segundo. Mazón a prisión. Estamos más cerca. Y lo hemos conseguido nosotros, la sociedad civil, como él nos llamaba. Bueno, vamos ya con la cuestión del día. Hoy les planteamos un escenario que tiene, visos de poderse llevar a cabo. Laura, cuéntanos. Si no dejamos de lado la situación política de la Comunidad Valenciana, y hoy les hemos querido preguntar si creen que Vox forzará un adelanto electoral. El 46% de ustedes creen que sí, que Vox forzará que se vaya a las urnas. Sin embargo, el 54% creen que no, que finalmente consensuará con el Partido Popular un candidato que releve a Carlos Mazón. Venga, lo voy a trasladar aquí a nuestros contertulios. Israel, ¿qué hará Vox? ¿Apoyará al candidato? ¿Irá a elecciones? Bueno, ¿Qué es lo que más le interesa a este partido? Claro, una vez más las torpezas del PP ensalzan y ayudan a Vox. Entonces, eso es quizá la primera cuestión, ¿no? Porque ayer yo creo que todos que estamos aquí, que somos periodistas, nos sorprendió la dimisión de Mazón en el día en el que coincidía con la declaración del fiscal general del Estado, ¿no? Entonces, eso había que haberlo hecho antes. Desde mi opinión,
que hubiera salido Mazón y hubiera dicho soy el responsable de esto desde el primer momento y el tiempo que esté aquí me voy a centrar en arreglar todos estos desaguisados y no se preocupen que yo voy a asumir la responsabilidad. Y desde ese momento tú puedes decir por elevación, decir, bueno, yo estoy aquí, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? A tu pregunta concreta, ¿qué es lo que va a hacer Vox? Dicen que tanto Abascal como Feijóo han hablado para que haya estabilidad y que, digamos, se priorice la estabilidad en Valencia y tal y cual. Yo, sinceramente, me quedo con ese mensaje. Creo que pactarán, porque esa es otra. Yo creo que el mensaje fundamental que quiere muchas veces trasladar Vox al PP, a ver si se lo escucha, es no vamos a desaparecer y vamos a permanecer aquí. Y como digo, cuantas más torpezas haces, más crezco yo. Entonces vamos a hacer bien las cosas porque tiene poco sentido. Escuchábamos a la portavoza del gobierno. De Vox, a Pepa Millán. A Pepa Millán diciendo que ellos no van a hacer el tacticismo, si no van a hacer el tacticismo, yo creo que deberían llegar a un acuerdo para que esto fuera tal, pero adelante. Pero claro, como todo el mundo está tan nervioso y tan inquieto, tampoco descarto que en un momento dado peguen una patada en la mesa y decir vamos a elecciones a ver lo que... ¿Y le puede interesar, María, a Vox que haya elecciones en Valencia? Yo ya es que en política en España ya no soy capaz de predecir nada porque puede pasar cualquier cosa. Sinceramente, si tuviese que cantarme, yo creo que no habrá elecciones. Obviamente, pero hay muchos elementos que juegan en toda esta historia. Yo no estoy de acuerdo contigo cuando dices que se tenía que haber ido a las primeras horas. Yo creo que eso es asumir el relato que siempre trató de imponer la izquierda y muy especialmente Sánchez en Valencia. O sea, que Mazón no tenía que haber dimitido. Desde el primer momento, ni muchísimo menos. Pero un año después, porque un año después. Bueno, cuando no. recibe los insultos de las víctimas, lo que pasa efectivamente. La periodista iba a comparecer ante yo los hablo, juzgados. hombre, todo el que ha tenido ocasión de hablar con Mazón sabe que esto lo lleva pensando muchos meses, o sea, no es una cuestión de ahora. Yo la última vez que hablé con Mazón fue hace 3 o 4 meses y ya me lo dijo a mí. ¿Podría haberse evitado todo este tramo, no, porque él estaba absolutamente convencido. Vamos, a mí me dijo exactamente lo mismo que dijo ayer en la rueda de prensa. Es decir, no estoy dispuesto a pasar a la historia como un asesino porque nosotros no sabíamos lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo y no estaba dispuesto a que se manipulasen la historia y estaba dispuesto, lógicamente, a contribuir a esta reconstrucción. Bueno, yo creo que hay una cuestión que es el factor humano, que eso pues cuenta tantas y tantas cosas a lo largo de la historia, llega un momento dado en el que él no puede más y decide que no puede más, pues fundamentalmente por su familia, por su madre, por sus hijos, en fin, por su familia, y le traslada al presidente del Partido Popular, a Feijóo, que se quiere marchar. Y todo se precipita, porque cuando hay vacío de poder, pues los partidos empiezan a mover. Y efectivamente hay una comida de los presidentes de las diputaciones, en fin, se empieza a agitar el que no ha gustado nada Génova. Que no ha gustado nada y es lo que precipita todo. Bueno, se han dado así las circunstancias, Mazón ya está fuera. Yo creo que es muy probable que Pérez Llorca, ¿no?, sea la opción de consenso entre el Partido Popular y Vox, porque hay que completar una reconstrucción en Valencia. Es decir, al final las víctimas y a los valencianos lo que les interesa es pues, que los sistemas de alerta temprana se instalen, que en la Confederación del Júcar no estaban instalados, parece ser, cuando se dice, no, es que no se sabía, claro, si ellos no sabían que el Barranco del Pollo, porque la última noticia que tienen del Barranco del Pollo es que el caudal está descendiendo y se focalizan en Forata y dejan la atención del Barranco del Pollo, es decir, ¿por qué no se han limpiado los cauces? ¿Por qué no se han hecho las obras hidráulicas? ¿Por qué el gobierno no ha permitido todas las ayudas necesarias para que los ayuntamientos puedan limpiar ascensores, alcantarillas, en fin, todo lo que está pasando? Es decir, yo creo que queda mucho trabajo por hacer y sospecho que efectivamente habrá una solución de consenso. Pero creo que esto de analizar las cosas a posteriori es muy fácil. A mí me parece que en Valencia lo que les vale a los valencianos es que las razones que llevaron a que esa desgracia tan tremenda se produjese sean paliadas de alguna manera. Y eso no se produce con la salida o con el mantenimiento de Mazón. Y entonces, por eso, cuando tú ves las encuestas ahora mismo en la Comunidad Valenciana, pues sigue ganando la derecha, claramente con mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana. Y si ves las encuestas, pues el Partido Socialista baja hasta 4 diputados. Chema. Bueno, he oído la palabra reconstrucción bastantes veces por parte de mis colegas y muy en boca también
del difunto Mazón, ¿no? Y aquí... Bueno, sigue siendo presidente en funciones todavía. Tienes razón. Bueno, pues difunto en funciones. Vale. Vaya para... Sí. A mí no me gusta lo de difunto, sinceramente, Bueno, porque pues, oye, o sea, yo entiendo bueno, o sea, que hay una cierta frivolidad en la izquierda para hablar de este tema. Ya estamos. Luego que gesticulo. ¿Has visto que llevo 15 segundos hablando después de la perorata de mi camarada Claver? Bueno, pues corpore insepulto, perdona, no está difunto, pero está de corpore insepulto. ¿Te parece mejor eso? No, pero bueno, puedes hacerlo. Es que como tampoco me parece bien que se le llame asesino, porque también es otra cosa que me parece un horror. Hablar de reconstrucción de la Comunidad Valenciana y de los desastres que se produjeron, cuando todavía se está en la reconstrucción de los hechos, las actitudes, los comportamientos, los itinerarios que este señor tuvo en lo más álgido del desastre... No hubiera cambiado nada, Chema. Cero. Nada. Lo que sí cambia es que el gobierno no haga nada. Estás diciendo que la magnitud... No, protégeme, José para Luis, que me... por favor. No, A ver, hablamos... yo creo que lo que está hablando Chema es de la reconstrucción... Luis. Dejadme un segundo, reconstrucción moral, ¿no? No, él está hablando, de la magnitud de la tragedia. Protégeme, es que son mis opiniones, aguantaros un poco. Venga, yo te protejo. Aguantaros. Habla, Chema, termina. O sea, no se puede hablar de reconstrucción de nada mientras estemos en la fase de reconstrucción de los hechos miserables que protagonizó el señor Mazón. A estas alturas, que no se sepa exactamente dónde estuvo, qué hizo, por qué tantas versiones respecto de horarios, respecto de si estaba incomunicado, de si no lo estaba. Me parece que eso es todo una enorme mentira, y no me extraña el malestar de las víctimas cuando dice, oiga, pero ¿de qué reconstrucción me están ustedes hablando si aquí lo que no sabemos es qué hacía este señor y además ha estado mintiendo reiteradamente, cambiando versiones, cambiando itinerarios, cambiando horarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto... Entiendo, Israel y María, que en este análisis que hace Chema Crespo, y no es por protegerte, es porque coincido con él, estáis de acuerdo. El análisis de lo que ha sido la figura de Mazón y de lo que ha hecho... Pues continúo. Me da exactamente igual, porque incluso en Madrid se llegó... O sea, no saber dónde estaba el presidente de la Generalitat y demás, pues te da igual, me parece muy bien, es que a lo mejor es que no sirven para nada. No. Esa es otra cuestión. Vale. Bueno. Entonces, a partir de ese momento... aquí hay un grandísimo derrotado que se llama Núñez Feijóo y con él el Partido Popular. ¿A qué me refiero con eso? O sea, Vox, y en nuestra tierra lo sabemos bien, ha sido socio de gobierno autonómico en muchísimas comunidades autónomas y todo se ha acabado muy mal, porque cuando Vox ha estimado que ya no le interesaba seguir ahí, después de haber doblado la mano en lo ideológico en muchísimos casos, y en Valencia, de una forma especial, con los valores, por llamarlos de alguna manera, de la ultraderecha, imponiéndoselos al Partido Popular, bueno, pues ahora mismo el señor Núñez Feijóo y el Partido Popular en el conjunto del Estado está en una encrucijada de nuevo proveniente de Valencia. Mira. Mira tú, proveniente de Valencia. No os extendáis tanto en las argumentaciones. Yo termino. Mazón ya se la lió al señor Feijóo pactando por su cuenta y por adelantado el gobierno de la Generalitat Valenciana y condicionándole la campaña electoral. Ahora mismo es Vox quien marca los designios del Partido Popular. El pacto express. Yo quiero decir una cosa, lo primero. Qué impaciencia, escuchar no, manifiesto no, es que se dicen unas cosas, ¿sabes qué pasa? Que a mí todo este dibujo que se hizo como un cálculo político desde el minuto uno, que al final era de dibujar a Mazón como un asesino, me parece siempre terrible, porque la izquierda tiene esta manía. Tiene esta manía que es llamar asesinos las víctimas a los que le llaman asesinos son llamar asesinos a los oponentes. Bueno, ¿me permites? Llamar asesinos... Déjame que te matice una cosa. Yo no escuchaba a nadie de la izquierda hablar ¿Cómo de que asesino. no? Sí que... ¿Cómo que no? Bueno, pero si no lo paras de escuchar, es decir, en Madrid, mira, José Luis, en cualquier caso, los que dijeron en la guerra de Irak fueron las víctimas. Vamos a ver. En la guerra de Irak, los familiares en el funeral de no, Estado. José Luis, que no, que es que no compro esta historia. O sea, yo ya a estas alturas compra no lo compro. que Mazón sea un asesino. Todo el mundo sabe que no es un asesino. Eso es lo que le gritan en la... Perdona, eso es lo que se le grita y lo que la izquierda las víctimas que no saben dónde estaban, y lo que la izquierda tienen derecho a sentirse fatal. Pero puedo terminar, es que no puedo terminar. Y que un año después, puedo terminar.
sabemos a qué dedicó su tiempo. Estás poniendo el foco, incluso Israel, en Madrid se llegó a decir... Estaba en el uso de la palabra María, ahora te doy la palabra a ti. Eso, pero es que es María. absolutamente irrelevante. Insisto, es una estrategia Donde estuviera el presidente... Totalmente. Insisto, es una estrategia típica de la izquierda. Pasó con la guerra de Irak, Aznar era un asesino, pasa con Ayuso en Madrid con las víctimas de la residencia, es decir, el mismo gobierno que dice que salgan todos y que se contagien porque vas a Ahí sí que escuché a Reyes Maroto llamar asesina dos estornudos y tal, en este y que no caso se sí. tomasen ni adoptasen ninguna medida de prevención. Ellos, que sí que favorecieron los contagios, le llaman a Isabel Díaz Ayuso, que sí cierra los centros de mayores, asesina. Pasa en Valencia ¿Dónde con estaba Mazón? Pasa en Andalucía con esto, y a 3 minutos estamos de que pasa Mañoco, y con todos los presidentes. Es decir, la estrategia de deshumanizar al oponente político a mí me parece un drama, utilizada sistemáticamente por la izquierda. Punto número 1. Punto número 2. A ti te preocupa mucho lo que hizo Mazón. El problema es que la presencia o no presencia de Mazón, la magnitud, medir, intentar hacer creer que no funciona. ¿Por qué miente? Pero me dejas que hables, es que no puedo claro, hablar, que estás todo el día. Pero ¿por qué miente? ¿Por qué miente? Bueno, me dejas... ¿Y por qué se llegó mintiendo y se marcha mintiendo? ¿Pero por qué no da el cronograma de qué hizo? ¿Por qué? Trasladarle a la gente, por una estrategia exclusivamente política, que la tragedia de Valencia pudo ser diferente por la presencia o no de Mazón en un órgano en el que no tiene que estar presente, es sencillamente un disparate. Ya está. Es decir, la tragedia de Valencia, bueno, pero eso es una cuestión política, pero lo que se está trasladando a las víctimas es que eso se podía haber evitado. María, ¿tú crees que si no hubiera es estado en verdad. el CECOPI el señor Mazón en tiempo y forma, cuando estaban todos, la famosa alerta llegaría en tiempo y forma? Se ha explicado muchísimas veces, pero se puede explicar. Hoy, por ejemplo, hay uno de los responsables de la Guardia Civil, creo que ha sido, que estuvieron en el Pollo, ha dicho, y que se fueron porque había descendido y nadie les vuelve a mandar el caudal del Pollo. El problema es que toda la tragedia, ese tsunami vino por el caudal del Pollo. Si el caudal del Pollo a las 4:15, me parece que es la hora exacta, no me la sé, pero a las 4:15, creo recordar, es la última alerta que manda la Confederación diciendo que el caudal del Pollo está descendiendo, pero descendiendo ya prácticamente a 20 litros, es decir, mucho. Efectivamente, ellos lo que hicieron fue focalizarse en Forata, que era donde estaba el riesgo en la presa de Forata. No hay nadie que pueda tomar una decisión, ningún responsable político, ninguno de los que están diciendo estas cosas. Amazon hubiese podido tomar una decisión en una situación como esta sin haber tenido datos verdaderamente valiosos. Sí, no, bueno, si hasta se han falsificado Chema, cintas de vídeo, como que se han falsificado. Se desactivaron sistemas. Mira, el problema desde el principio fue el mismo, es decir, y tanto es así, lo han entendido los valencianos, que insisto, es que el Partido Socialista y toda su estrategia y sus socios parlamentarios, quitando a Compromís, que sí que sube los que pierde el Partido Socialista, siguen perdiendo las elecciones en la Comunidad Valenciana. Es decir, sigue habiendo mayoría tanto del Partido Popular como de Vox en la Comunidad Valenciana. Es decir, la gente ha interpretado perfectamente, cuando habléis de las víctimas hoy y de lo que han dicho sobre Amazon, tendremos que escuchar a todas las víctimas. El otro día en el funeral muchas víctimas dijeron primero que no iban y otras se quejaron de la politización. Claro. Es decir, estamos solo poniendo los cortes de las víctimas que critican a Amazon. Pero es que esto no son todas las víctimas. No, es que hoy se ha hablado de la responsabilidad de todos. No se ha hablado solo de Amazon. Ha habido víctimas que han hablado de la responsabilidad de todos. Entonces, este tema ha estado manipulado desde el primer momento porque Valencia, como Madrid y como Andalucía, era una plaza muy importante para el Partido Socialista. Y a mí esto, sinceramente, me parece terrible cuando lo que se ha producido son 10 años. Bueno, yo no quiero volver al origen del 29 de octubre de 2024, sino a lo que pueda pasar a partir de ahora. Hablamos de que, no sé si coincidís, Chema, no he escuchado tu opinión, que parece improbable que haya unas elecciones autonómicas anticipadas en Valencia. Si las hubiera, claro, esto puede perjudicar a comunidades, o al PP, en este caso, de Castilla y León, al PP de Extremadura, porque coincidir en el tiempo con unas elecciones en Valencia, con todo lo que está ocurriendo con Mazón, de alguna forma les penaliza. No sé si coincidís o no con... Yo el otro día, con motivo de la presentación de la campaña de turismo, estuve con Mañueco aquí en Madrid, y él dijo claramente que ellos iban a mantener el horario lo dijo ayer también en este programa, y tal y cual. Entonces, bueno, pues yo creo que también a la gente hay que trasladarle, bueno, pues primero cumplir los plazos. El señor Sánchez, yo soy de los convencidos de que va a estar hasta el 27, si la UCO no lo impide, pero este formato es aplicable a todos los lados. Es decir, las fechas de las elecciones deben cumplirse cuando corresponden, y solo, como estamos hablando aquí, de eventos absolutamente excepcionales, pues deben modificarse.
Y yo, por ser muy obediente con lo que tú me estás diciendo, José Luis, pero quería decir sobre esto que estaban contando, de la importancia de dónde estaba Mazón y tal y cual. En Madrid se ha llegado en mentideros a decir que es que estaba haciendo el amor con no sé quién, ¿sabes? En Madrid y en Valencia. O sea, quiero decir, eso, es decir, oiga, mire, aunque hubiera sido así, por desgracia no tal. Y luego, si se veía o si el tema era, Chema, de esa magnitud tan importante, yo como español pediría que el ministro, el presidente del gobierno o quien demonios fuera, si oye, ¿dónde está el gilipollas este? Que no, pues tomo yo los mandos. O la gente que está alrededor del presidente de Valencia, que hubiera tomado las decisiones. Estoy con María, que no tiene que ser, no, es que es el presidente autonómico, tal. Si verdaderamente tú sabes, por los estudios meteorológicos o lo que sea, que va a haber que esto que se lleva a 229 españoles por delante, vamos, por eso te digo... Hay una frase casi lapidaria que yo creo que le va a perseguir a Pedro Sánchez, es aquella de si quieren ayuda, sí, que claro, me la pidan, ¿no? Pedid y se os dará. Macho, es que por eso... Y otra cosa, a mí me hace gracia que el Partido Socialista, tenemos a Leire Díaz, que es la supuesta fontanera del Partido Socialista, presuntamente, vamos a poner presuntamente, pero bueno, en fin, lo que hemos escuchado es terrible, intentando extorsionar a policías, jueces, fiscales. Tenemos al hermano casi procesado. Tenemos a la mujer casi procesada. Tenemos al secretario de organización del Partido Socialista 1 casi procesado. Tenemos al secretario de organización 2 casi procesado y en la cárcel. Tenemos a la presidenta Díaz, tenemos al director general de carreteras, tenemos los informes de la UCO, al fiscal general del Estado. O sea, y el Partido Socialista dice que lo que hay que hacer, tiene que hacer el Partido Socialista en Valencia, es convocar elecciones. Dice, pues que la convoquen ellos. Y así nos muestran a todos los españoles cómo arrasan en Valencia. O sea, yo sinceramente creo que lo tiene muy fácil. Es decir, es terrorífico escuchar. ¿Y qué va a pedir Vox al PP para apoyar a su sucesor, a su candidato, a su futuro presidente, porque esto no es gratuito, desde luego? Yo no sé si ese rosario de cuestiones ideológicas, como el latido fetal, la expulsión de todos los inmigrantes. ¿Van a ir por las tiros? ¿Va a ser una petición de máximos? A mí no me cabe ninguna duda. De todas formas, la partida democrática está por jugarse. Efectivamente, hay estudios demoscópicos en este momento bastante reiterados, en los cuales la diferencia entre el PP y el PSOE pues está ahí, pero la diferencia en el bloque de la derecha, que incorpora a la extrema derecha, y el bloque de la izquierda, pues hay una ventaja bastante importante. Y yo creo que ¿De la derecha sobre la izquierda? De la derecha sobre la derecha con la extrema derecha. Con la extrema derecha. Entonces, como estamos asistiendo a fenómenos, aunque poco a poco alguna cosa se está reconduciendo, pero en nuestros socios, en nuestros países de nuestro entorno, la extrema derecha es la permanente amenaza y que cada vez consigue más objetivos políticos y además no hace falta ser un estudioso para ver que el discurso de la extrema derecha, no del Partido Popular, sino de la extrema derecha, ha ido calando progresivamente entre sectores de la población más jóvenes. Yo creo que hay un elemento de inquietud que en un momento determinado nuestro país tiene que resolver votando. Hay procesos electorales autonómicos. Castilla y León ya vivimos unas elecciones en solitario que no le vinieron especialmente bien al señor Fernández Mañoco, y todo esto acabó como acabó. Pero qué duda cabe que a lo que vamos a asistir territorio a territorio, y cuando toquen en elecciones generales, es a la confrontación de modelos de una derecha dura, endurecida, que el Partido Popular no querría representar, pero que condicionada por Vox está. Aquí la única derecha dura se llama Junts, y hasta hace 2 días era, bueno, incluso ha dicho Zapatero que puede volver a ser progresista, porque lo de Junts es una cosa muy grande. Es decir, la única extrema derecha que está compitiendo con la extrema derecha de lanza catalana se llama Junts, y está dentro del bloque. Ahora un ratito se ha salido, vamos a ver si dura mucho o poco, pero es posible que pueda incluso volver al bloque progresista. O sea, la preocupación del PSOE por la extrema derecha es cero, salvo por cuando llegan las elecciones, para dinamizar a su voto. Yo, como lo que expreso aquí son mis opiniones. La extrema no, pero como derecha. has hablado también de la preocupación de los jóvenes y tal, pues mire usted, si es la tercera fuerza en España, será porque la gente la vota. 1, 2, a tu... Cuando ellos pactan no les preocupa. Por eso, pero al margen de eso. No, pero que te digo, a mí, María, por ejemplo, pues sí me preocupa el avance de la extrema izquierda y cómo sus políticas perniciosas
perniciosas están afectando a la economía española. Luego, en cuanto a Vox y lo que pida, mira, hoy por ejemplo, voy a autocitarme, sacamos un informe en mi periódico de cómo el incremento continuado del salario mínimo interprofesional ha destruido, según un informe de Juan de Mariana, 240.000 empleos. Pero bueno, al margen de eso te digo, si estamos en Vox, récord de ¿qué empleo hará? en este país. Sí. Lo que hay que mejorar son salarios. Sí, es un récord de empleo curioso porque seguimos teniendo 2.400.000 desempleados y encima falseados. Pero bueno, vale, que son muchos más. Vamos a ver, ahora lo que voy es, tú me preguntabas, José Luis. Los salarios... Venga, vamos ya con la pregunta. Por eso, la pregunta. Dice, ¿y qué impondrá Vox? Pues básicamente lo que quiera. Porque para eso le piden. Entonces, y porque además, bueno, pues a mí me parece es muy interesante saber si el PP traga con todo. Pero ¿no? por supuesto. Y está muy claro también de cara a los votantes que la gente dirá, oiga, ¿usted qué es, PP? ¿Y cómo es el PP? ¿Es así? No me gusta. ¿Y cómo es el Vox? Pues no me gusta, o sí me gusta, tal. Es decir, que cada uno sea valiente y aporte sus valores, porque al final, si no, da igual votar PSOE, que PP, que Vox, que no sé qué. Es decir, yo quiero un programa perfectamente diferenciado y que, igual que los de Podemos, Sumar, recuerdan que muchas cosas avanzadas se hacen porque estamos aquí, porque los socialistas son unos vendidos, pues en el otro lado decir, oiga, pues a los peperos que les meta un poquito de puño en el acelerador de la Derby Diablo y le diga, oye, espabilate que si Israel, nos tenemos que ir. Ideología, está bien, que cada uno tenga sus argumentos y su ideología. Venga, vámonos ya con Chema Nieto, que hoy se ha abstraído totalmente de la actualidad política, afortunadamente, para terminar el programa, y nos dibuja algo relacionado, pues eso, con las cosas de comer. Esto sí que les afecta a todos ustedes, vean. Se observa mejor la vida con una luz encendida. Los huevos han encarecido en las últimas semanas un 26%, incluso se dice que de seguir así las cosas, en Navidad una docena de huevos costará 5 euros. ¡Qué barbaridad! Bueno, hay que ver lo positivo. Ahora, además de declarar tu amor con oro, siempre podrás hacerlo con un huevo. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Qué bonita joya, ¿eh? Chema, tú no haces la compra. ¿Que no hago la compra? No. Pero si vivo en la indigencia... Sí, él sí hace la compra, sí. ¿Cómo no voy a hacer la compra? ¿Así hace la compra? Ah, vale. Vamos, pero ¿Y sabías que los huevos estaban tan caros? Economía de subsistencia. Vale. Pero no los huevos, ¿eh? A mí me parece fatal. Cosas, me ha preguntado a mí, que es que ni siquiera me puedes dejar que le responda al precio de los huevos. Yo, como luego paso los fines de semana en el medio rural, hay gentileza de vecinos. O sea, tienes gallinas en Palencia allí, ¿no? En algún pueblo de Palencia. Pero yo quiero decir una cosa, que las amas de casa que nos están escuchando y la gente que hace la compra y los señores tan estupendos como Chema, que se dedican a hacer la compra, otros se escaquean bastante, tengo que decir, pero bueno, Chema es moderno. Chema es moderno, saben, y es que la inflación nunca baja, salvo que esté en negativo, es decir, hasta que no se vea en negativo no baja, es decir, todos estos años que llevamos es subiendo la inflación, es acumulativa. La pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo con este gobierno tan progresista, Chema, es brutal. Horrible, un espanto, todo lo que sucede en España. Y ya hablamos de las subidas de impuestos, no te quiero ni contar. Entonces, es como la gente... vale la docena de huevos. De esos que está... Los normalitos. Gallinas felices. Gallinas felices, que yo también hago la compra. Bueno, venga, pues con los huevos caros en la mesa nos quedamos. Por cierto, ya podéis fumar... No sé si me meto en vuestra vida personal, pero fuman vapor aquí algunos, no voy a decir quién, venga, ya está. Es que me ha hecho gracia porque hoy al senador Javier Arenas le han pillado fumando un vapor en el Senado. Ha hecho una caladita, se lo ha tragado para que no pareciera porque le estaba enfocando la cámara y bueno... Y se lo ha tragado. Dice que es un acto reflejo. Era una promesa, estaba vacío. Arenas. Es la imagen curiosa del día. Chema, gracias como siempre. Gracias a ti. Israel, María. Sí, gracias. A ustedes les veo mañana, 11 menos 25 de la noche, como siempre. Descansen y disfruten. Adiós.